Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Maru Cape y en el día de hoy vamos a hacer un análisis de la bolsa de Estados Unidos. Si no te gusta el análisis técnico o haces análisis técnico pero de corto plazo, pero de largo plazo no te gusta, te invito a que veas este video que quizás vas a pensarlo dos veces después de ver los gráficos que te voy a mostrar a continuación. Vamos a arrancar por acá, con este gráfico que da mucha información. Veamos que es un gráfico que viene marcando dos pisos importantes en este canal. Por un lado, con lo que fue el lunes negro en 1987, la crisis subprime del año 2008. Y como vemos, la parte superior del canal, las resistencias están delimitadas por lo que fue el techo de la burbuja.com y lo que hasta el momento fue el reciente cambio de tendencia a fines del año 2021, principios del año 2022. Seguramente me preguntarás, bueno, ¿cómo puede ser que justo haya frenado en esa línea y que haya hecho un cambio de tendencia? ¿Cómo es posible? ¿Esto es brujería? Bueno, a ver, por un lado, claramente el análisis técnico, antes que nada, es lo que indica su nombre, un análisis, y simplemente es eso, un análisis y nada más. Desde luego que no hay ningún tipo de certeza al respecto. A ver, a mí básicamente cuando hago este tipo de análisis, ¿qué es lo que me permite hacer antes que nada? Es poder tener una mirada mucho más amplia, esta mirada de largo plazo, por lo menos te predispone a que existe la posibilidad de ese cambio de tendencia, que a esa línea nos íbamos a encontrar, que por supuesto esa línea puede ser superada o quizás ni siquiera es necesario que sea superada, por ejemplo, podría llegar a estar lateralizando por un buen tiempo, bordeando la línea. En fin, no tenemos ningún tipo de confirmación de que la bolsa vaya a caer al momento de llegar a esa línea. Pero el simple hecho de ya estar preparándote desde antes, sabiendo que vas a estar en contacto con una línea como esta, ya te predispone de una manera muy diferente y ya vas contemplando un escenario posible, evitando sesgarte quizás por el optimismo de aquel momento. Este mismo gráfico que está en escala logarítmica, si paso a verlo en escala aritmética, nos está mostrando también una señal bastante parecida en la cual encontramos este canal, pero que en esta oportunidad los pisos están marcados tanto por lo que fue la crisis subprime del 2008 y el corona crash reciente del año 2020. Por un lado también tenemos entonces el techo dibujado con la burbuja.com y el reciente techo que acabamos de ver de fines del 2021, principios del 2022. Desde luego, en esos momentos tenemos un millón de dudas cuando estamos acá en la zona de techo, porque por un lado venimos con una gran pendiente alcista que nos hace pensar que toda esta tendencia puede continuar perfectamente. Por otro lado, empezamos a ver estos movimientos en los cuales nos empiezan a hacer algún tipo de zigzag y decimos, bueno, ¿será una corrección menor o realmente puede estar ocurriendo este gran cambio de tendencia? Este tipo de preguntas todos nos hacemos en ese momento. Es muy difícil de poder tener tanta seguridad y certeza al momento de tomar decisiones, pero creo que hay una pequeña, gran diferencia, que es el hecho de saber de que hay posibilidades de que ahí pueda haber un cambio o por lo menos el hecho de pensarlo, pensar lo que sea posible, ya cambia bastante la mirada al momento de enfrentar a la bolsa. Al comienzo de este video te mencioné que si no te gustaba el análisis técnico de largo plazo, que te quedes a ver este video porque los gráficos son muy reveladores, pero esto no terminó acá, vamos a continuar viendo unos cuantos gráficos más. Sigamos por acá, este gráfico es de muy largo plazo, son 100 años. Si bien acá es muy difícil de determinar un canal, en principio tengo trazada esta línea de resistencia que coincide con la época de la burbuja Nifty 50 aproximadamente, en los años 60, y vemos cómo por arriba de lo que es esta resistencia tenemos, por un lado, lo que es la burbuja.com y también lo que fue la burbuja previo a la Gran Depresión. Como vemos, desde luego, esta fue como la mayor burbuja que se ha vivido en la bolsa, lo cual da esta idea, ¿no? De que tenga como
que se haya excedido completamente de la resistencia, que la burbuja.com, que fue una burbuja muy fuerte, que también se haya excedido, quizás de una manera menor a la burbuja que mencionábamos antes, y cómo hoy llegamos a una zona, en principio vamos a decir, de techo. Pero creo que este gráfico en sí nos habla de algo más, de algo que quizás es un poco más complejo de ver, pero que la información está allí. En principio diría, bueno, supongamos que no le damos tanta relevancia a la línea de arriba, que quizás fue mucho más reveladora en mis dos primeros gráficos que te mostré en este video, pero sí es muy importante tomar de referencia el soporte del canal, el cual fue respetado siempre, siempre durante estos 100 años. Quizás la resistencia no, y es más difícil de encontrar exactamente dónde puede estar esa zona de techo. Pero vayamos a ver el siguiente gráfico. Yo acá estoy marcando la línea del soporte. Esta línea, si la medimos, tiene una inclinación del ángulo de esta línea del 9% anual. Y este 9% anual tiene bastante sentido cuando pensamos en el crecimiento de las empresas, cuando pensamos en ese rendimiento histórico promedio de la bolsa. Normalmente solemos hablar de un 10% anual. Bueno, esta inclinación de esta línea roja es la velocidad habitual que tiene la bolsa, es la velocidad de largo plazo, de su tendencia estructural. Y esto ya de por sí nos da una información que podemos aplicar al momento de analizar determinados periodos de tiempo, porque entendemos que si el movimiento habitual es del 9% anual, pero hay momentos como esta flecha que vemos acá, que es el de la burbuja.com, y vemos que la inclinación de su ángulo es superior, nos da la idea de que está creciendo una velocidad por encima de lo que es el crecimiento habitual de la bolsa, el crecimiento habitual de las ganancias de las empresas, del crecimiento habitual del PBI, de la economía de Estados Unidos y demás, esa tendencia estructural. Entonces, entendemos que cada vez que hay una velocidad mayor, significa que la bolsa está desequilibrada y que tarde o temprano tiene que ajustar esa velocidad para volver a acoplarse a un ritmo normal. Lo mismo cuando vemos movimientos tan bruscos a la baja, como vemos acá, que esto fue la crisis subprime, un movimiento prácticamente vertical que desde luego no se condice con este crecimiento del 9% y también nos da la idea que, por supuesto, esto no podría durar para siempre, un movimiento de caída tan brusco. Y en algún momento tiene que ajustar, pero hacia arriba. Y lo que marco acá, si bien es un movimiento más corto, pero vemos cómo desde el Corona Crash tuvimos una gran inclinación de la pendiente y vemos cómo a lo largo de estos 2 años se han generado rendimientos muy superiores de lo que es un 10% anual. Si vamos un poquito más haciendo zoom en el tramo que va desde la crisis subprime hasta el día de hoy, vemos que en este caso habitualmente se estuvo moviendo en un 11% anual, si bien es superior a lo que mencionábamos anteriormente. Digamos que por lo menos durante este periodo ese fue el movimiento habitual, mientras que hubo otros momentos de velocidad superior, que fue tanto posterior a la crisis subprime y posterior a la crisis del Corona Crash, lo cual de por sí tiene sentido porque normalmente después de las crisis, después de hacer un pico, puede levantar con mucha fuerza y es normal que esto ocurra, pero entendamos que esto no puede perdurar para siempre. Estamos viendo cómo post-subprime rindió un 68% anual, post-corona crash tuvo un rendimiento del 54% anual y este rendimiento duró por mucho tiempo. En realidad, de piso a techo estamos hablando alrededor del 110% cuando la bolsa rindió normalmente un 10%. Esto nos tiene que llamar la atención, poner un poco los pies en la tierra y entender que eternamente no puede seguir creciendo a una velocidad semejante. Continuando con los análisis de este tramo que va desde la crisis subprime al Corona Crash,
vemos perfectamente una línea de resistencia que fue tocada en muchas oportunidades y cómo este mismo techo que veíamos con resistencias de mucho más largo plazo, una vez más fue testeado en esta otra línea y también actuó de techo. Y vemos cómo desde entonces la tendencia viene cambiando. Por lo tanto, con todas estas señales técnicas que nos estaba dando la bolsa, cuántas líneas importantes que estuvimos viendo y que todas fueran respetadas como resistencia. Estas líneas fueron tocadas y desde entonces la tendencia revirtió ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a seguirlas? ¿Cómo no vamos a prestarles atención? ¿O por qué no incluso armar un plan en el cual podamos decir, bien, toco la resistencia, esto sabemos que puede llegar a superarla perfectamente o que puede lateralizar, que puede ir bordeando la resistencia. Pero hay un momento en el cual uno dice, bueno, si no se da ninguna de estas posibilidades, entonces la otra posibilidad que queda es la caída del precio. Entonces tengo que determinar como una zona final en la cual digo, bueno, realmente acá ya si se pierde algún tipo de soporte, este cambio de tendencia se puede dar, pero sin ninguna duda. Por lo tanto, una línea como esta línea roja, por lo menos que es la que estuve compartiendo a lo largo de todo este año y el año pasado, bueno, acá evidentemente vemos cómo ya llegó como un final, ¿no? Como un último momento de aguante y desde entonces venimos en esta caída. Esta misma línea roja que tengo acá marcada, en realidad también viene de acá, porque yo perfectamente el canal anterior puedo girarlo para que encaje justo lo que es la crisis subprime y el corona crash en la parte de piso y vendría a ser la resistencia del canal, que visto de esta manera también implicaría lo que se llama un bull trap o trampa alcista. Ahora, me gustaría señalar lo siguiente, ¿no? Yo creo que la bolsa finalmente se trata de estar en la tendencia el mayor tiempo posible. No hay que hacer mucho en sí en la bolsa. Creo que es bastante simple, aunque no es fácil de ejecutar, pero la idea es poder permanecer en el tiempo y solamente evitar las grandes caídas del mercado. Por lo tanto, estos son los momentos en los cuales nosotros más debemos prestar atención y estos son los momentos que en realidad nosotros tenemos que más aprovechar porque es de acá de donde nosotros podemos sacar una ventaja del mercado. Y volviendo con nuestra idea de hacer nuestras inversiones de la manera más simple posible, no significa que sea fácil. Desde luego, insisto, es muy complejo atravesar esos momentos. Por supuesto, el mercado, al venir con tanto optimismo, tampoco no recibe de buena manera cuando uno puede plantear por lo menos la posibilidad de un cambio de tendencia o de tomar actitudes defensivas. Hemos visto cómo en el mercado cuando alguien trae este tipo de noticias es tratado de agorero y estas cosas siempre suelen suceder. Pero lo importante acá es que nosotros no perdamos de vista nuestros objetivos, no dejemos de cuidar nuestro capital, convengamos que llegado a una zona de techo es porque previamente venimos con una gran ganancia acumulada y lo importante, como siempre indico, cuando estamos en las zonas de techo, en zonas de evaluaciones altas, tendemos a tomar actitudes defensivas para cuidar el capital, mientras que podemos tomar más riesgo cuando ya entendemos que las valoraciones están interesantes como para poder entrar. Y yo creo también que el éxito para poder evitar estas grandes caídas de mercado, el primer punto es decir, no sé, lo cual tiene mucho sentido porque si la tendencia está cambiando, no tenemos claramente la idea de si la tendencia es alcista o bajista, por lo cual el primer punto es decir, no sé, y ese no sé te está evitando tomar una mala decisión. Por supuesto, uno no la pasa bien en ese momento hasta que finalmente ve de qué lado quedó la tendencia. Y segundo, qué importante que es saber cambiar de opinión, porque mientras atravesamos este proceso, va pasando el tiempo y nosotros de a poco empezamos a despertar, empezamos a ver cosas que antes no estábamos viendo, por lo tanto, qué importante saber pegar un volantazo a último momento para poder cuidarnos. Y antes que nada, y que quede muy grabado, esto es un juego por plata, no es un juego de orgullo.
Si te gustó esta frase, no olvides suscribirte y darle también un me gusta a este video. Vamos a continuar viendo algunos gráficos más. Vamos a ir un poquito ya más hacia el corto plazo o medio plazo en realidad. Vayamos a ver el gráfico del S&P 500 desde el año 2018 hasta la fecha. Vamos avanzando, ¿no? O sea, vamos haciendo zoom y cómo vamos encontrando más señales en el camino. Y vemos el dead cross, este cruce de medias de 200 contra una media de 50. Sabemos que cuando una media de 50 perfora la de 200 hacia la baja, da la idea de una señal bajista. Estas son las medias que normalmente se utilizan en el mercado. Por supuesto, no es que sean perfectas, muchas veces estos cruces pueden ser señales falsas, pero es lo que ocurre siempre que haya algún tipo de cambio de tendencia. Así es como también encontramos lo que se llaman los Golden Cross, que es cuando la media de 50 quiebra al alza la media de 200. Continuando con este mismo periodo de tiempo del 2018 hasta el día de hoy, encontramos una clara línea que es esta roja que tenemos acá, la cual funcionó por un lado tanto de resistencia, luego pasó a ser soporte durante este periodo alcista del 2020-2021 y cómo este año se perdió esa línea, incluso llegando a testear acá lo que sería un pullback, o sea, testeó esta línea como resistencia y desde entonces no pudo superarla. Por lo tanto, estamos hablando que en la zona de 4100, 4200 aproximadamente tenemos nuestra principal zona de resistencia. Una vez superada esta zona, bueno, podemos empezar ya a ver con otros ojos la dirección, la tendencia que tiene el movimiento. Mientras tanto, todo este movimiento que viene desde los máximos de este año son máximos y mínimos cada vez más bajos. Si pasamos a ver al gráfico del Dow Jones, tiene un gráfico muy similar a lo que es el S&P 500. Lo mismo encontramos acá, una línea de resistencia que también fue testeada en esta zona con un pullback. Y hasta el momento las señales son muy similares, tenemos que esperar a ver que pueda superar esta zona de acá como para poder empezar a pensar, ¿no? Que sí, que ya la tendencia cambió. Y incluso acá tenemos un gap que quedó abierto durante lo que fue este proceso de euforia del año 2020, lo cual tampoco no debería sorprendernos si es que quisiera ir a buscar esa zona de precios. Y si vamos a analizar puntualmente lo que ocurrió con las tecnológicas todo este último tiempo, también nos fue dando algunas señales en el camino donde podemos ver cómo el mismo techo coincide con la burbuja.com respecto a este ratio que estamos viendo, que es el QQQ día, es decir, el Nasdaq contra el Dow Jones, y vemos cómo en el 2020 hubo una aceleración en esta zona de acá, con una gran preferencia por los inversores, por las empresas tecnológicas respecto de otros sectores. Y normalmente estos sectores que son más demandados, cuando hay algún tipo de reversión, también son los sectores que más sufren cuando hay caídas posteriores. Como estamos viendo, llegó acá a esta zona de techo y desde luego esta invitación técnica nos dice que perfectamente podría seguir corrigiendo a buscar esta zona del canal, lo cual tiene sentido que en el caso de que haya caídas, las caídas del Nasdaq sean superiores a las del Dow Jones. Si hablamos de tecnológicas, creo que para mí este gráfico, voy a quitar acá mi imagen. En este gráfico estamos viendo el ETF ARKK, que es el ETF de Katie Wood, el de las acciones de las tecnológicas disruptivas, estas acciones más novedosas, más recientes, empresas que generalmente no suelen tener ganancias. Y vemos claramente esta gran euforia, todo este gran interés por parte de los inversores respecto de estas empresas y cómo, por supuesto, todo aquello que sube demasiado también luego cae con la misma fuerza y velocidad. Como suelo decir muchas veces, el problema nunca fue la caída, el problema siempre fue la suba. Es imposible pensar que luego de un movimiento semejante
no viniera alguna caída posterior y normalmente cuando se forman lo que yo creo que acá fue una burbuja, por lo menos en este ETF en particular, este tipo de acciones tan novedosas tecnológicas, como vemos, el gráfico es muy similar a lo que es una formación de burbuja, de manual, e incluso estás viendo en color naranja, estoy solapando lo que es el Nasdaq, el gráfico del Nasdaq en laburbuja.com y desde luego se ve como una gran correlación, ¿no? Con esta forma. Y normalmente pasa esto, ¿no? Cuando estamos hablando de burbujas, normalmente no suelen lateralizar. Lo que suele ocurrir después es que viene una gran caída de la misma magnitud, de la misma fuerza. Por supuesto, no tenemos idea cómo puede continuar, pero a lo mejor lo que es el gráfico del Nasdaq puede hacer una invitación a lo que podemos esperar posteriormente. Y si vamos a analizar lo que es el índice Nasdaq, este gráfico ya te lo compartí. Yo veo acá una formación de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Donde la neckline coincide incluso con la línea del 0.382 de Fibonacci, marcado desde el mínimo del Corona Crash. Y hasta el momento se sigue ejecutando esta figura, lo cual nos invita a pensar, por lo menos desde lo que es el análisis técnico, desde ya, que se pueda proyectar este objetivo hasta la zona de 9.000. Hasta el momento entendemos que esa ejecución continúa todavía presente y desde luego toda esta zona acá alrededor de los 12.400, 12.500, que es donde está nuestra neckline o esta línea que ya actúa de resistencia en el 2018 y que hizo acá un pullback testeándolo, que en el caso de que se supere toda esta zona, por supuesto empezamos a rever toda esta figura porque nos da la señal de que esto ya empezaría a anularse y por supuesto ya empezamos a creer que la tendencia estaría cambiando. Mientras nos encontremos por debajo de esta línea del 0.382, continuamos dándole la mayor probabilidad de que siga ejecutándose esa figura, ya que, como mencionamos anteriormente, seguimos en una tendencia bajista desde principios de año, en realidad desde fines del año pasado en el caso del Nasdaq, con máximos y mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, uno tiene que operar en la dirección de la tendencia. Ahí es donde va a tener su mayor probabilidad a favor. Y también, como ya en varias otras oportunidades, en otros videos venimos conversando, si bien este video fue muy de análisis técnico, creo que hay toda una cuestión ya sea psicológica y de valoraciones de fondo, donde no solamente estamos viendo figuras o líneas, yo considero que las valuaciones que llegamos a ver en 2020 y 2021 en general nos habla de una bolsa que estaba cara, que tenía valoraciones muy exigentes y que fue acompañado por un periodo de mucho optimismo, incluso euforia en algunos casos, lo cual genera de que la bolsa llegue a valoraciones tan altas y bajo la teoría del péndulo que muchas veces vengo mencionando, la bolsa va cambiando de un extremo hacia el otro. Y todos estos procesos tan alcistas, optimistas y de valoraciones altas son las que después generan el movimiento hacia lo opuesto, generándose lo que sería el miedo y la subvaluación de activos, activos que empiezan a quedar más baratos. Por eso creo que es interesante combinar algunos conocimientos técnicos en relación a la tendencia porque la realidad es de que si bien la bolsa está pegando la vuelta durante este año, pero si hablamos de riesgo, el riesgo en sí era el mismo que el del año pasado. Es decir, el año pasado ya sabíamos que estábamos en valoraciones altas, que había mucho optimismo en el mercado, sin embargo la tendencia venía siendo alcista. La idea es que uno siempre tenga presente de que está atravesando un periodo donde la bolsa está efervescente, burbujosa, que tiene valoraciones altas y que en realidad eso implica que hay un alto riesgo porque aquellos activos que estamos comprando, si están principalmente por arriba de lo que es su valor intrínseco, eso significa que el potencial alcista que tenemos es cada vez menor, por lo tanto nosotros deberíamos tender a esas actitudes defensivas en esos momentos. Pero también entendemos que estas situaciones se pueden estirar muchísimo más y, ¿por qué no? Que
hayamos ido a una gran burbuja, que todo esto llevara mucho más tiempo. Y tampoco creo, o por lo menos es mi opinión, que uno debería quedarse completamente afuera de la bolsa en esa situación mientras la tendencia es alcista. La idea es poder acompañar la tendencia hasta el último momento, pero como uno ya sabe que está caminando en una bolsa que está muy burbujosa o muy efervescente, vas a ver que, bueno, ante las primeras señales de cambio, uno empieza a pegar esos volantazos, ¿no? Que es un poco lo que estuvimos viendo. Sé que estos momentos son como muy complejos y estamos todos agotados, indistintamente de que estemos de un lado o del otro lado de la tendencia, porque la incertidumbre en general nos genera como un cierto agotamiento, pero entendamos que estos son los momentos donde realmente podemos generar una diferencia en el mercado, porque mientras la tendencia sea alcista y nosotros estamos comprados, ¿qué diferencia podemos hacer si simplemente acompañamos esa tendencia? A lo mejor puede ser quienes puedan encontrar alguna compañía que tenga un rendimiento superior al promedio de la bolsa. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, si hablamos de un índice, no hay que hacer más nada que estar simplemente comprado y evitar esas grandes caídas del mercado. Y bueno, entendamos que luego de todo esto, que finalmente va a terminar, porque por supuesto esto va a terminar en algún momento, nos va a dejar unas oportunidades extraordinarias y necesitamos estar fortalecidos emocionalmente para poder aprovecharlas cuando lleguen. ¿Por qué no también que alguien pueda estar aprovechándolo en este momento si alguien considera que un activo está cotizando por debajo de su valor intrínseco? Mientras uno sepa que está comprando algo barato y siempre teniendo presente que esto puede caer muchísimo más, bueno, lo importante es que uno tenga esa convicción y ante todo, creo que lo importante es tener muy en claro el juego de las cantidades, entender que esto es de a poco. Uno va gestionando su capital de a poco porque uno no sabe dónde está esa caída y siempre debería querer aprovechar en la medida de que vaya cayendo más. Espero que todos estos análisis que te estoy compartiendo te ayuden a entender la importancia de hacer análisis técnico con esta mirada más de largo plazo, más panorámica. ¿Viste cómo nos ayuda a no sesgarnos, a siempre tener presentes distintas posibilidades que por supuesto no son certezas, pero por lo menos ya vamos preparados o encarando el mercado de una manera muy diferente? Siempre voy a invitar a que por más que seamos inversores de corto plazo, que trabajemos con el árbol, también podamos tener esta mirada mucho más panorámica para entender el bosque en su conjunto. Esto fue todo por hoy. Voy a dejarte este otro video también en relación a este análisis y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Continuaremos haciendo estos videos, haciendo un seguimiento de lo que está pasando con esta bolsa tan volátil, con el objetivo de encontrar las mejores oportunidades o encontrar alguna señal de cambio de tendencia. Te mando un saludo y hasta la próxima.